Yo soy Santiago y con este episodio damos inicio a la segunda temporada de Talento Si Hay. Mientras planeamos la temporada repetimos de varias formas que al hablar de carrera profesional estamos en un momento de la historia privilegiado porque hay muchas opciones. Hace 1 o 2 generaciones salirse de las márgenes era mucho más costoso social, familiar o emocionalmente y en cambio hoy la gama de posibilidades es cada vez más amplia. Cada vez hay más carreras en las universidades, cada vez hay más opciones diferentes a las universidades tradicionales y cada vez más gente de todas las edades haciendo cosas sorprendentes. Y entonces nos preguntamos, ok, ahora hay más opciones, pero ¿qué permanece o qué anhelos tenemos en común? No sé si ustedes, pero desde que estaba en el colegio, en esas conversaciones que uno no sabe de dónde vienen, surgía esa pregunta de ¿qué harían ustedes si se ganaran la lotería? Pero las dos respuestas más repetidas eran esas dos, irse de viaje y de alguna manera ayudar. Lo bonito es que aunque esos anhelos permanecen, las formas de cumplirlos también han aumentado. Y por eso en este primer episodio les vamos a contar la historia de esta mujer. No sé, el año pasado fue un año de nuevos países. Estuve en Sudáfrica, en Lesoto, en Suazilandia, en Mozambique, en Kenia, en Nepal y en India por primera vez. La persona que acaban de escuchar es Marcela Fernández, y lo más sorprendente de ella no es cuántos países conoce sin haber cumplido todavía los 30 años, sino cómo piensa, o mejor, cómo actúa. Pues yo creo que para mí hay un antes y un después muy claro y es haber decidido dejar la universidad. Okay. Al dejar la universidad yo rompo un paradigma, ¿cierto? Y decido usar mi vida como experimento. Marcela fue a un colegio normal, con una infancia normal y de hecho dentro de sus planes estaban ir a la universidad, graduarse, construir su carrera, pero muchas veces cuando llega el momento hay cosas que simplemente destruyen nuestras expectativas. Y aquí quiero aclarar algo, y es que para que esta historia ocurriera como ocurrió, Marcela necesitaba darse cuenta de eso en persona. Es muy diferente no estudiar por rebeldía o por pereza teórica, porque es que eso que me están enseñando no sirve para nada en la vida real, que decidir hacerlo porque estuve ahí y no encontré lo que buscaba. Yo dejé el colegio, me fui a estudiar francés 6 meses, después hice un año de voluntariado en Italia, o sea, ya llevaba 1 año y medio, aprendí 2 idiomas, adicionales a inglés y español obviamente, entonces ya por 1 año y medio antes de entrar a la universidad había vivido muchas cosas. ¿Sí? Entrar a la universidad fue como, yo ya había tenido una escuela, ya había estado en el mundo, ya había aprendido cosas a mi manera, con mentores, sí, como que la universidad se me quedó chiquita en ese sentido, pero de todas maneras volví a Colombia, regresé a Colombia, hice 1 año en EAFIT y de ahí me fui a España 6 meses, a Madrid. En esa universidad sentí que no era la universidad y que quería irme entonces por la universidad top y apliqué a la Universidad de Navarra, que en ese momento era la universidad más top en periodismo, y cuando llegué ahí, que en ese caso para mí era como el Harvard en periodismo, al menos hispanohablante, se me derrumbó, como ese sueño que desde chiquita en las ferias de colegio uno siempre decía, me quiero ver en la Universidad de Navarra, quiero verme ahí. Estando ahí dije, esto es lo que la gente habla, y como que se me rompió una burbuja, ¿cierto? Y realmente lo que sentía ahí era una gran frustración, porque mis amigos no sacaban tiempo para ir al teatro, para ir a fiestas, para los fines de semana salir a la naturaleza, o sea, como que su vida se resumía en el estudio y en ser muy, muy competitivos. Entonces, y no había emprendimiento, no había nuevas ideas, no había cómo aplicar el conocimiento. Entonces yo en la universidad siempre tomaba nota de lo que estaba pasando en la clase, que me encantaba, pero tenía siempre una hoja en blanco con ideas. Okay. Entonces esa hoja de ideas se llenaba y lo que yo no veía era tiempo para hacer esas ideas, porque yo estaba estudiando todo el tiempo y haciendo mi vida social, o después iba a trabajar en algo que no sé si me iba a permitir realizar esas ideas que estaba teniendo. Y no era porque fuera infeliz en la universidad, porque no me gustara estudiar, porque fuera vaga, sino porque yo sentía que había historias que yo quería contar que no estaban en esas 4 paredes. Creía que no era de manera cuantitativa y a través de exámenes que yo iba a probar mi conocimiento. Y sentía que quería que la educación fuera experiencial y no encontraba un modelo educativo parecido. Las experiencias tempranas que Marcela tuvo la suerte de tener, viajar desde muy joven, aprender un idioma, hacer 1 año de voluntariado, le plantearon la idea de que la vida es un espacio para aprender. Es decir, el aprendizaje no era una actividad exclusiva de la educación formal. Y entonces, para dar el siguiente paso, Marcela hubiera podido salir como una loca a perseguir una corazonada, pero hizo todo lo contrario.
estaba un poquito el boom de Alternative Education, de la educación alternativa. Este concepto de aprender a aprender o de desaprender y learn by doing y todo este boom que explotó en gran parte en Estados Unidos y que yo dije, bueno, me toca encontrar tribu, encontrar comunidad y conectarme a esas comunidades de aprendizaje. El aprendizaje experiencial es una corriente que está tomando fuerza y se trata precisamente de aprender a partir de la reflexión sobre el hacer. No es solo vivir cosas, sino saber qué hacemos con ello. Aunque suena un poco redundante, es básicamente como tener ideas a partir de las experiencias y aprender a ejecutarlas haciéndolo. Ahí fue donde, por 2 meses antes de tomar la decisión de dejar la universidad, yo decido crear una materia personal mía, creada por mí, en el que yo todos los días me dedicaba a leer qué estaba pasando en la educación alternativa, a hacer Skype con personas que estaban en otras partes del mundo que habían tomado esta decisión, y cuando me sentí completamente lista, dije, esto es lo que tengo que hacer. Digamos que sí tenía un tiempo sagrado a tener por lo menos 3 conversaciones a la semana con escritores de libros de educación alternativa o tenía mi propia carpeta donde tenía links de cosas que estaban pasando, tenía referentes o personas que tenían programas alternativos en otras partes y se convirtieron en mis mentores. Hoy por hoy hay 3 personas muy clave con las que yo todavía hablo, que me siguen acompañando en este proceso. Y sí, como tú dices, mucha gente no respondía a sus correos. Algunos en esa época no había Instagram, entonces era más difícil, pero intentaba por Twitter o alguien me los terminaba presentando. Había muchas sinergias, había mucha magia en todo este proceso y la gente, al escuchar el proceso en el que estaba, por lo general me decía, tenés que hablar con esta persona. Y esa persona llevaba a alguien más y así se iban abriendo las puertas. Y empecé a aplicar a programas y a comunidades donde te podían aceptar. Cuando Marcela habla, casi que lo hace parecer todo muy fácil, pero en realidad no lo fue. Este proceso fue acompañado de una crisis emocional y de determinación. Aunque sí hay que admitir que contó con una especie de magia que la iba rebotando de persona en persona, de sitio web en sitio web, hasta encontrar lo que estaba buscando. Y eventualmente eso fue lo que pasó. Una de esas referentes, que se llamaba On College, en un formato en el que te ibas a vivir 10 semanas a San Francisco y a partir de ahí tenías 3 meses de una pasantía, 3 meses de un proyecto que quisieras desarrollar y 3 meses de viaje. O sea, el hecho de que yo al dejar la universidad fui aceptada en On College con otros 10 jóvenes como yo que vivimos 10 semanas en San Francisco, la meca del emprendimiento en ese entonces y pues ahora también, creo que a mí me dio mucha seguridad y me validó un camino. On College, que podríamos traducir como no universidad o desuniversidad, es una institución que ofrece diferentes programas con el fin de que los jóvenes persigan sus intereses o los descubran mediante la proactividad y experimentando el mundo real. Es decir, era justo lo que Marcela buscaba. Si no hubiera sido On College, a lo mejor hubiera sido otro. Pero bueno, realmente cuando te decía que creo que estaba muy ligado a ser emprendedora, es que cuando uno se gradúa para tener un título, ese título te valida frente a la sociedad para poder tener un trabajo. Entonces, automáticamente al dejar la universidad, yo digo, nadie me va a dar un trabajo, el trabajo me lo voy a crear yo, por lo tanto voy a ser emprendedora. Además, no me veía trabajando para nadie más, o sea, me parecía que la vida lineal de graduarse, trabajo, familia, no iba en ese molde en el que yo quería vivir. Aquí queremos apuntar que esta no es la única manera de hacer esto. Esta fue la que prefirió seguir ella y bueno, le estaba funcionando. Se estaba rodeando de personas que pensaban como ella y haciendo conexiones claves. Y más importante aún, su proyecto personal iba tomando más y más forma. Al terminar en college no era suficiente y fui a otro que se llamaba Watson University. No era una universidad como tal, pero era un programa de como una aceleradora, entre comillas, de tu propio proyecto y estudiábamos emprendimiento y desarrollábamos paralelo a las clases nuestra compañía, que en ese caso fue Onboard. En algún momento yo pensé que lo que yo iba a hacer era un documental, porque mientras yo viajaba y conocía diferentes proyectos, grababa y entrevistaba. Entonces mi producto de todos estos viajes y tantas entrevistas y tanto conocimiento, yo creía que iba a ser un documental. Cuando me senté al frente dije, de verdad quiero o creo que es un documental lo que necesita el mundo de la educación alternativa, y en ese momento la respuesta fue no. No encontré en ese proceso de búsqueda del documental el programa en el que yo quisiera estar. Okay. Y creé ese concepto o ese proyecto o esa compañía.
Marcela se dio cuenta a tiempo de que el documental no cuadraba exactamente con las cosas que quería comunicar. Si se fijan, Marcela tiene la característica de poder detenerse, pensar si algo no está funcionando y cambiarlo de manera muy rápida y sin miedo, porque cree que las cosas deben fluir. Ella misma había encontrado la respuesta en la educación experiencial y sabía que había personas allá afuera buscándolo también. Era la oportunidad perfecta para dejar de ser solo una usuaria y crear su propio concepto para ofrecer al mundo. Así nació OnBoard, su propia empresa de aprender a través de la experiencia. Entonces era el mundo como salón de clases, básicamente. Eso era lo que OnBoard quería hacer. Y a través de un concepto muy específico que se llamaba aprender viajando. Entonces viajábamos a destinos con extraños que querían viajar conmigo y yo era como la facilitadora de los viajes y el país nos daba el currículum. Hicimos uno en Colombia enfocado por ejemplo en café orgánico. Vinieron un barista muy famoso de Eslovenia con sus 6 mejores clientes y fuimos a visitar fincas orgánicas de café porque específicamente ese era el viaje que ellos querían hacer. Pero nuestro primer viaje también fue en Colombia y fue la Colombia de la transformación, o sea, cómo se ha ido transformando Colombia un poco para borrar el estereotipo que las personas tenían. Ese fue nuestro primer viaje, incluso ahí tenía un socio y como emprendedora después de ese viaje esa sociedad se rompió, entonces como que me pasaron los checks que le pasan yo creo que a cualquier emprendedor con OnBoard. Fue una gran escuela todo el proceso de creación y de desarrollo. Creo que las sociedades son las cosas más difíciles que puede haber, entonces como que muy temprano pasó ese baldado de agua fría, pero eso no me impidió seguir con el proyecto y ese era el modelo. Personas viajando juntos, conociendo mentores, conociendo el ecosistema de innovación y emprendimiento del país en el que estábamos. Lo hicimos en Guatemala, lo hicimos en Eslovenia, lo hicimos en Italia, aprendiendo italiano y gastronomía en el Mediterráneo. Eso fue OnBoard y OnBoard fue como su propia escuela personal de emprendimiento, que con sus éxitos y tropiezos le da una idea de cómo era emprender y materializar sus proyectos. Lo impresionante aquí no es solo la empresa, sino la ausencia de límites mentales que tiene Marcela. Ella tiene, 25 años y no se había graduado, no tenía experiencia operando estas cosas y aún así estaba haciendo lo que estamos escuchando. Logramos hacer 5 viajes, creería que una comunidad de más o menos 25 viajeros, eran viajes pequeños, algunas veces viajábamos 4 personas, el viaje más grande fuimos 12 y todas las personas venían de backgrounds diferentes, de edades diferentes y era estar aprendiendo también desde los intereses de cada persona. Para algunos era fair trade, para algunos era historia, para algunos aprendían más visualmente, otros tenían que tener un diario, entonces como que esa mezcla de personalidades y de momentos de vida. Algunos estaban dejando la universidad, algunos ya se habían graduado, otros tenían maestría y no sabían qué hacer. Entonces como que juntabas a personas en momentos de la vida donde de pronto tú no sabes cuál es tu paso a seguir y estar con otras personas que están en esa situación te da luz para tú decir cuál va a ser ese siguiente paso. Yo creo que eso fue lo más bonito de los encuentros que teníamos con OnBoard y las personas que querían viajar con nosotros. Yo creo que es darle espacio para que cada persona tenga su escenario, su espacio para brillar, para compartir conocimientos, porque al final todos somos expertos en algo porque tenemos un interés. Hay un interés particular que nos lleva a querer aprender más de eso y despertar esa curiosidad es fundamental. Yo creo que el aprendizaje es curiosidad. Esto que dice Marcela es cierto, todos de alguna manera somos expertos en algo si nos apasiona, y reconocerlo es muy útil porque así sabes qué tienen las personas para ofrecerte a la hora de construir algo. Justamente de eso se trataba. En estos viajes, Marcela era simplemente una facilitadora. OnBoard se convirtió en un espacio que permitía encuentros y ella misma estaba comprobando lo valioso que eran. Algo parecido al objetivo de este podcast, aprender también a través de cómo otros ven y experimentan el mundo. Y OnBoard, digamos que hubo un momento en el que OnBoard le dio un pequeño regalo a Colombia, que fue con ese mismo formato de OnBoard, cuando pasó el referéndum, el sí y el no, y ganó el no, yo decido, después de estar marchando, que mi lugar no era marchar, sino recorrer Colombia en Chiva y visitar los territorios más afectados por la violencia y unir el campo y la ciudad. Entonces, con el formato de OnBoard, que era aprender viajando, cogimos una chiva, nos montamos 35 personas, cada uno con talentos diferentes y nos fuimos a recorrer el país por 12 departamentos, conocimos más de 80 líderes. Entonces ese fue un OnBoard como de paz, una ruta de paz, pero muy grassroots, muy hacia el activismo. No había clientes realmente, era
hacer una experiencia como las que había hecho anteriormente por la paz, en este caso de mi país, en un momento realmente histórico, donde yo sentía que había que estar ahí, en los lugares, territorios rojos y totalmente desconocidos para la mayoría de los colombianos, incluyéndome. Este último viaje puede parecer un poco al azar, pero en realidad fue una manera de entrelazar sus intereses y seguir desarrollando esa capacidad de hacer que las cosas pasen, que luego la llevaría a cosas que ni se imaginaba. Sin embargo, el viaje en Chiva se sentía más bien como el final de algo. Las preguntas que no terminan de irse nunca volvieron a presentarse. ¿Y ahora qué? Sin saberlo, todas las cosas que habían llevado a Marcela hasta allí, salirse de la universidad, aprender por sí sola y de otras maneras, desarrollar un board por 2 años y medio, todo eso la había hecho la candidata perfecta para un trabajo que ya no sabía que existía. Sí, pues realmente el último viaje de onboard fue la Chiva, aunque es una transformación de lo que onboard era en una ruta de paz por el país, y después de esa ruta yo no tenía muy claro qué iba a seguir haciendo, si iba a hacer rutas en Chiva por Colombia, si quería irme a otros países, seguir haciendo viajes como los estaba haciendo en onboard antes, y en ese gap, en ese momento como de pausa, miremos hacia atrás, qué quiero hacer, hacia dónde quiero ir, qué es lo más estratégico, es en Colombia, es afuera, aparece Celina con una propuesta donde alguien que iba a hacer un onboard en Panamá, termina trabajando para Celina, y unos años después termina siendo mi jefa y me termina casi que convenciendo a que le dé una oportunidad a esta compañía, ofreciéndome un trabajo que tiene mucho que ver con haber dejado la universidad. Era directora de Academy. Academy era básicamente crear la universidad interna de Celina, cómo entrenar el personal, un personal que va a estar regado por todas partes del mundo, en hospitalidad y turismo, que aunque la hospitalidad era nuevo para mí, turismo pues lo estaba viviendo día a día, y una empresa que se posicionaba como la única empresa que estaba catering digital nomads, o sea, ofreciendo una infraestructura de co-living, co-working, trabajar y viajar, a una audiencia que era yo. Intentemos explicar a qué se refiere Marcela. Hay un surgimiento de estas nuevas formas de trabajar a la que le llaman nómadas digitales, que son personas que usan las tecnologías como su computadora e internet para trabajar de manera remota y llevar un estilo de vida nómada, viajando, así como lo había estado haciendo Marcela. Celina, además de ser un hostal, ofrece herramientas y comodidades para esta población en específico, y esto fue lo que le llamó la atención a ella. He trabajado y viajado durante toda mi vida, entonces me llamó mucha atención, y sin haber trabajado nunca para nadie, sin haber firmado un contrato o haberme imaginado haciéndolo, le di la oportunidad a Celina, con muchos miedos, con muchas dudas. ¿Seré capaz? ¿Será que voy a renunciar? ¿Me tengo que levantar a ir a una oficina? ¿Voy a tener jefa? ¿Me van a poner reglas? Como emprendedora, tú eres tu jefa, tú te pones tus reglas y determinas tus ritmos, pero dije, bueno, así sea para aprender y ver cómo es el mundo corporativo en una startup, lancémonos. Y bueno, ya han pasado casi 3 años. Ese rol de Academy llegó precisamente por mi experiencia con educación alternativa, cómo crear una plataforma de e-learning, cómo generar contenido atractivo para las personas, cómo crear un plan, una carrera para los empleados. Y ahorita ese rol cambió, ese lo hice por 1 año, y ahorita soy como la embajadora de marca para Celina. Lo que me ha llevado también a ir a muchos eventos y a seguir viajando, pero más para contarle al mundo quién es Celina, qué es Celina, cuál es nuestro concepto, cuál es el detrás de cámaras de una empresa que hoy está en 16 países y tiene 60 locaciones. Entonces ha sido muy, muy apasionante y me siento muy cómoda en los zapatos que hoy tengo, que en algún momento pensé que no iba a ser mi camino. Trabajar para alguien más era como muy alejado de mi realidad. Al día de hoy, Marcela ha estado en 76 países, lleva casi 3 años trabajando en Celina, en una empresa que ante todo la entiende. Nos gusta la historia de Marcela porque su testimonio es un martillo para romper paradigmas. Primero, nos vendieron que somos exitosos sí, solo si vamos a la universidad, y ella demostró que eso no es verdad. Después nos vendieron la idea de que la única forma de ser libres es emprendiendo, y que trabajar por los sueños de los demás es perder el tiempo. Para muchos, pasar de ser emprendedor a ser empleado es una señal de fracaso, pero para Marcela fue todo lo contrario. Ahora, la historia que sigue rompe otro paradigma peligrosísimo, y es que si somos empleados estamos en una especie de jaula, y eso no es verdad. Si recuerdan, al principio hablamos de viajar, pero también de ayudar. Al respecto, ya tenemos indicios de una Marcela sensible, 1 año de voluntariado y la ruta por la paz.
pues un día se encontró con otra causa, una causa en la que se daría la tarea personal de defender y de perseguir. En esta historia, Marcela ya trabajaba en Celina y estaba con su papá. Sí, no, estaba acompañando a mi papá a una reunión de limones porque decidió transformar su finca ganadera en una finca de limones y yo fui con él a una reunión y mientras estaba en la reunión tomé el periódico y el periódico tenía un titular donde hablaba de los glaciares y cómo en Colombia teníamos 6 glaciares y ese fue mi primer choque al empezar a leer 6 glaciares, cuáles son, dónde están, porque nadie sabe, glaciares, qué es eso, y en ese mismo artículo leo que 8 ya desaparecieron en el último siglo y ahí sí digo, desaparecieron, o sea, un gigante de hielo se va y nadie sabe. Y lo conecté con la experiencia de la Chiva, donde yo iba en esos viajes de la Chiva oyendo todas las masacres que habían pasado y decía, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estábamos cuando nuestro país estaba en guerra? Y ahorita la pregunta fue, ¿dónde estábamos cuando estas gota a gota se estaban desapareciendo glaciares? O sea, a 5.000 metros de altura, gigantes. Entonces me empecé a hacer muchas preguntas y en ese artículo entrevistaban a Nicolás. Nicolás es un montañista muy famoso, pues muy reconocido en el país, que junto a su equipo de huella de montaña han representado a Colombia en las grandes cumbres continentales y habíamos estado dando alguna conferencia juntos hace unos años y hubo clic y dijimos algún día vamos a hacer algo, pero nunca supimos qué, y al leer el artículo yo inmediatamente lo llamo y le digo, Nicolás, ¿te acordás de ese día en el que dijimos que íbamos a hacer algo? Creo que ya sé qué es. Los glaciares se están derritiendo, ¿qué sabes de eso? Nos reunimos y le dije, listo, este proyecto va a ser ir a las 6 cumbres, hacer un libro, un documental, recoger esa memoria histórica de los glaciares, enseñarle a Colombia que los tenemos y que se nos están yendo, y eventualmente el proyecto no se llamaba Cumbres Blancas, se empezó con un título que era Despedir a los glaciares, era una canción de Jorge Drexler, donde él en un concierto que yo oí muy emotivamente nos confiesa que él le canta al Mérida, al Humboldt, que es el último glaciar venezolano en Mérida, y entonces conecto ese momento que para mí fue muy emocional, oír esa canción sabiendo de dónde había salido las letras. Glaciares, que encontremos la manera de despedir a los glaciares. Y bueno, se empezó llamando Despedir a los glaciares, éramos un montón de extraños en WhatsApp, un fotógrafo, un glaciólogo, el único glaciólogo en Colombia, un documentalista, un influencer, los montañistas, politólogos, un grupo de extraños que fueron siendo, yo sabía que necesitaba a estas personas para que el proyecto rodara, pero me los fueron conectando personas, lo puso en Facebook, fueron llegando de manera, como te digo, muy mágica, como en la Chiva también, y les propuse a todos, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que es. En ese momento no se llamaba Cumbres Blancas, este proyecto es esto, ¿qué les parece? Nació el nombre, y el crear el nombre o que encontráramos la identidad perfecta hizo que ya tuviera forma y decidimos irnos a hacer la primera expedición juntos sin conocernos en el Santa Isabel. ¿Por qué el Santa Isabel? Porque es el único glaciar, es el primer glaciar que se va a ir, le quedan pocos años y está siendo monitoreado por el IDEAM y además por una red internacional de monitoreo. Entonces es el que tiene en este momento más datos y más, digamos, ciencia, es como un pequeño laboratorio y es de fácil acceso, o sea, no necesita ser un montañista experto o tener un grandísimo estado físico, es posible. Pero para muchos era la primera vez que nos poníamos crampones, piolets, casco y que íbamos a estar en la nieve en Colombia, pisándola. Entonces hicimos esa primera expedición y al bajar de esa expedición donde todo el equipo hace cumbre, que es algo muy especial, no pensábamos y no aspirábamos a hacer cumbre, el proyecto se llama Cumbres Blancas, pero no se trata de ir al punto más alto de una montaña con nieve, sino generar esta visibilidad. Pues bajamos todos muy, muy comprometidos, muy empoderados, muy unidos, y cada uno dijo sí. Otra vez Marcela lo dice tan fácil, pero no lo es. Primero, la causa es primordial, encontrar la razón por la cual creer en algo que aún no existe y luego encontrar las personas indicadas que te ayuden a materializarlo. La sinergia de la que Marcela hablaba antes es una acción conjunta de varios órganos para una función. Una vez tienes un equipo de expertos en diferentes áreas dispuestos a trabajar por una causa, las cosas definitivamente comienzan a fluir. Nos dividimos por comités y a partir de ahí empezaron a pasar un montón de cosas que hasta ahora hemos logrado, incluyendo la visita de una glacióloga francesa que llegó a Colombia gracias a una invitación que yo le hice tras ver el documental de One Strange Rock. No sé si lo conocen, pero es un documental precioso donde 8 astronautas
cuentan su visión de la Tierra, que realmente ir al espacio para ellos es poder ver la Tierra. Y bueno, el primer episodio sale Heidi Sevestre, esta glacióloga que les digo, en Noruega, y yo decido contactarla por Instagram. Y para mi sorpresa, Heidi es muy buena en Instagram y decidió dejar la academia para dedicarse a la comunicación y a cómo contar la ciencia. Entonces la invito a Colombia, me dice que sí, que por qué no, porque además tiene en mente crear un proyecto que se llama Los Últimos Glaciares Tropicales. Nuestros glaciares en Colombia son tropicales, son 10 países en el mundo que tienen los glaciares tropicales, lo cual significa que están entre Cáncer y Capricornio, unas latitud, longitud específica, y obviamente somos ecuatoriales por estar cercanos al Ecuador. Entonces eso los hace más especiales, más frágiles, más vulnerables, y por lo tanto su existencia es un milagro. Entonces Heidi decide venir, venimos, ella viene, visitamos Santa Isabel, visitamos el Cocuy, dejamos unas cámaras time-lapse que nos van a permitir estudiar el glaciar a través de la fotografía de estas cámaras que están ahí, y además terminamos siendo muy mediáticos. Casi todos los medios de comunicación terminan hablando de Heidi, de su visita y de los glaciares en Colombia, y entramos al Congreso. Gracias a Ángela Sánchez, una congresista que hace una audiencia pública, logramos entrar en plenaria. Los congresistas de Colombia fueron sacudidos por el mensaje de Heidi, y a partir de esa visita estamos en conversaciones para poder lograr cosas como que el 0.5% del impuesto al carbono sea dedicado a la protección de páramos, glaciares y bosque de alta montaña, y se está creando una comisión accidental una comisión accidental donde diferentes congresistas de diferentes partidos van a hacer una pequeña bancada enfocados en alta montaña, porque al final, pues como para resumir un poquito este tema, el glaciar está muy, muy, muy conectado con los demás ecosistemas, que son el páramo y el bosque altoandino. Si no protegemos estos dos, o cuidamos o conservamos estos dos ecosistemas, el glaciar con más rapidez va a desaparecer, y en caso de desaparecer, pues son la fuente hídrica que nos queda, ¿verdad? Entonces, bueno, pero todo para decir que Cumbres Blancas nace de la ignorancia, de no saber que en Colombia tenemos 6 glaciares que se están derritiendo, y eso invita a empezar a vivir la vida con hábitos y decisiones más orientados hacia mi huella de carbono, la sostenibilidad y un aprendizaje en un área que no tenía, ¿cierto? Preguntas que antes no me estaba haciendo. Una vez más, algo que empezó como una simple idea ya está teniendo repercusiones en el mundo real, está incidiendo en las leyes colombianas, y el proyecto se está volviendo de carácter internacional. Todo ha sido posible por el trabajo conjunto de varias personas, y también porque Marcela aplica algo que ha aprendido en su carrera: proactividad, manejar el tiempo y, aunque suene simple, levantarse y hacer las cosas. Y la naturaleza de los proyectos que yo he creado siempre han sido muy interdisciplinarios. De hecho, hay mucha ignorancia desde la creación. O sea, no hay que ser experto en paz para crear una ruta por Colombia, no hay que ser experto en glaciares para crear un proyecto que le da visibilidad a los glaciares. Hay que saber quién sabe. Y esa era la premisa del periodismo, que era lo que yo estaba estudiando. El periodista no es experto, de hecho, casi que en nada, sino que él debe saber quién sabe. Y eso a mí me ha ayudado mucho, me ha hecho muchos shortcuts y me ha permitido crear con extraños. Lo que me he dado cuenta es que muchas de las personas con las que hoy yo tengo grandes lazos de amistad son personas que yo no conocía y con las que nunca pensé trabajar. Son personas que ven un video y se quieren unir, o termina la vida juntándonos y hacemos clic y empezamos a trabajar juntos. Entonces hay mucha confianza en el talento del otro, y siempre esa es como la base, donde el conocimiento y el aprender sobre la marcha también sea un componente importante, pero que no haya improvisación. Es decir, si yo no soy experta en algo, hay que buscar quién sí es el más teso, el más apasionado en ese tema. De nuevo, es muy común sentir que lo que tiene que pasar en este punto de la historia es que Marcela renuncie a Celina para dedicarse a Cumbres Blancas, y que lo deje todo atrás para perseguir una causa. Pero por lo menos por ahora, esa no es la historia. Nunca me imaginé poder trabajar en una compañía tradicional, que hoy también es una startup y una scale-up, en el que puedo ser yo y en el que además puedo seguir siendo emprendedora, porque hoy lo soy con Cumbres Blancas, que es este proyecto de visibilidad a los glaciares. Entonces creo que así se resume un poquito todo. Cuando yo dejé la universidad no pensé que nada de esto iba a ser posible, y la vida fue mandando señales que fui aprendiendo a tomar, o que después de crisis muy, 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 muy profundas, pues como que se ve la luz y uno la va siguiendo.
Podríamos decir que Marcela ha seguido su instinto, pero eso no sería justo. Podríamos decir también que es de esas personas que hace aparecer trabajos, empresas y organizaciones activistas de la nada, pero eso sería más injusto todavía. Detrás de esta forma de pensar y de hablar, donde las cosas incluso parecen fáciles, hay acción, y entonces ha construido lentamente una forma de vida que para ella tiene sentido. Como nómada digital, he estado en 76 países y cada país es como una historia especial. Un año de Marcela es pues ver qué eventos hay sobre el futuro del trabajo, sobre nomadismo digital, sobre trabajo remoto, espacios donde me invitan a hablar o sobre viajar con un perro, porque viajo con Fito, que es mi perro, y eso también ha despertado muchísimo interés, toda la cultura de pet friendly y cómo es viajar con un perro. Ya hemos viajado a 13 países, entonces a veces me invitan a mí a hablar porque Fito no habla, pero les interesa es el tema de qué significa ser un nómada con un perro. Fito tiene Instagram, se llama Fito de Nomad Dog y contamos las aventuras de viajar juntos. Entonces es mucho eso, como visibilizar Celina a través de eventos y otra cantidad de temas que implica ser como la cara y la voz de Celina. Generar leads para otros departamentos por todos los viajes que he hecho. Si Celina, por ejemplo, quiere abrir en Marruecos, puedo ayudar a conectar a Celina con personas que estén allá, o de pronto, no sé, trabajar con diferentes influencers, hacer ciertas campañas. Bueno, es bastante abierto y muy conecto. Soy como el 10. Yo soy un 10 que hace pases a diferentes departamentos y ellos anotarán el gol. Y creo que Cumbres Blancas pues ha hecho que el estar viviendo fuera de Colombia pues a veces sea como una relación no de dolor, pero de dejar el territorio, porque la causa está aquí, los glaciares están aquí. Entonces es combinar el no vivir en Colombia con la posibilidad de venir para hacer estas expediciones y que aún así el proyecto no dependa de mi presencia en el país para continuar. Además, nos hemos dado cuenta que hay un gran interés en que Cumbres Blancas exista en los países donde hay glaciares. Ya estamos en México. La idea ahorita es poder tenerlo o llevarlo a esos países donde los glaciares son tropicales, y también a Estados Unidos, que es donde vivo. Entonces, creo que... Para terminar, le pedimos a Marcela que nos definiera, con sus palabras, cómo se siente ser un nómada digital y al respecto, qué cree ella del futuro del trabajo. Es la capacidad de sentirse en casa realmente donde uno esté. Yo creo que donde yo estoy, donde la vida me pone en ese momento, para mí es mi hogar y es el lugar donde debo estar. Y intentar siempre verlo no como un turista, sino como local, y como todo este discurso que ya existe, es algo que intento hacer, pero creo que es como que las fronteras se vuelven casi que imaginarias. O sea, obvio estás en un lugar, tienes tu propia identidad, ¿cómo lees ese lugar? ¿Cómo lees esas historias que ha pasado? Y es tratar a cada país como una persona y intentar escuchar su voz, sus raíces, qué ha pasado desde la política, la historia, los ecosistemas, las problemáticas reales, las conversaciones que uno tiene. Yo creo que el futuro del trabajo va a darle la posibilidad a más personas de no tener que vivir de 8 a 10, pues no tener las clásicas horas de 8 horas en una oficina, sino que van a poder ser más productivos desde otros lugares, y que además, pues sí, el concepto de oficina está cambiando, el concepto de libertad también está cambiando, y eso creo que va a hacer que el mundo se haga más chiquito. Yo creo que sí, que no solamente porque es un trabajo remoto, sino que es un trabajo que no está basado está basado en la confianza, en saber que la persona trabajando para X o Y compañía está siendo productivo desde cualquier lugar del mundo sin tener que estar observándolo y vigilándolo y bueno, como todo este tema de confianza. Antes de terminar, quisiéramos recordarles que Talento Sí Hay es mucho más que un podcast. Es también una plataforma de contenidos donde queremos acompañarlos en su vida profesional. Protección entiende que la forma en la que trabajamos está cambiando. Le apuesta a esas nuevas formas de trabajo y cree profundamente en el talento de los jóvenes. Por eso en protección.com/talentosihay pueden encontrar todo tipo de contenido sobre estos temas que los van a acompañar en su proceso profesional. Recuerden entonces entrar a protección.com/talentosihay. Este episodio fue producido por Andrea Espinosa y editado por Juan Pablo Ramírez. El diseño de sonido fue hecho por Miguel Andrade y el trabajo gráfico fue realizado por Juan Diego Bernal.